Muy bien. En la prédica de hoy tendría que venir rapidito porque ya arrancó la filmación. Johnny y Luis Echeverría, junto con Elías, me acompañaron allí al retiro misionero en Concordia y me gustaría que ellos puedan dar un pequeño pantallazo de lo que vivimos y luego yo voy a mencionar algunos textos bíblicos. Muy bien. Bueno, gracias a Dios que pudimos hacer este viaje. Fue muy, muy importante para nosotros. Para mí, en particular, haber conocido parte de la organización de Ríos de Vida. La gente que conocí ahí es gente como ustedes, muy, muy agradable, muy buena. Gente distinta que tiene al Señor, que tiene mucho testimonio. Son gente bastante agradable. Y en palabra ni hablar que recibimos mucha palabra de Dios, mucho con respecto a la misión, que es muy importante, entrar en la presencia de Dios y buscar su presencia profundamente, y ahí el Señor nos va a llenar de Él y nos va a decir cuál es nuestra misión en esta tierra con respecto al Evangelio de Dios. Una de las cosas que pude destacar. Lindo viaje, la pasamos muy bien, nos reímos mucho, compartimos mucho con los hermanos, nos conocimos en profundidad, que eso fue algo muy importante. Eso fue de verdad importante, porque es importante que nos conozcamos cada uno de nosotros más en profundidad, porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que conocer el problema del otro, la aflicción del otro, qué es lo que piensa. Eso está muy bueno. La verdad que tuve la oportunidad en este viaje de conocer al hermano Luis, a Elías, a Abel, más en profundidad, y eso es muy importante para la iglesia. Así que bueno, no sé qué tenga que decir Luis. Sí, la verdad que fue un viaje muy lindo. Allá en la iglesia, bueno, como decía Jonathan, que los hermanos, el amor se sentía, se palpaba de ellos, ¿no? En el servicio, porque el Señor dice, el que no sirve, no sirve. Y fue en realidad así, ellos estuvieron en todo momento junto a nosotros de todo lo que necesitábamos. Pero estábamos todos con un mismo sentir, ¿no? Que es lo que nos puso el Señor a cada uno de nosotros, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Que eso era lo principal en ese momento ahí, porque muchos quieren servir al Señor y vimos el amor y vimos las ganas que tenían cada uno de ellos de poder hacerlo. Pero también un hermano, un pastor, dijo que no tan solo es las ganas de ir a levantar una obra, sino que es que sintamos verdaderamente el llamado del Señor, no tan solo un entusiasmo, porque si es por un entusiasmo va a durar poco. Así que bueno, agradecido a nuestro pastor, a Johnny que lo conocía, a Elías también, por supuesto, estuvimos unidos en un mismo sentir. Y quería contar antes, estuvimos en un lindo hotel y antes de despedirnos de la dueña o la encargada, todos le dimos nuestras bendiciones y la señora decía, bueno, está todo muy lindo, pero me tienen que pagar. Así que, pero ella no sabía que nosotros ya lo habíamos pagado. Así que para mí fue divertido, ¿no? Porque ella esperó todas las bendiciones nuestras, todo bien, pero páguenme. Así que bueno, nos llevamos un lindo recuerdo de allá de Concordia. Y por supuesto de la iglesia y de los hermanos que están allá. Así que bueno, Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Hay un texto que quiero leer con ustedes, Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9:35 dice,
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que el Señor iba recorriendo, ¿no?, toda aldea, todo lugar. Y por esto es importante un evento, este evento anual que se hace sobre las misiones. A veces cuesta mucho salir a la obra. Me doy cuenta que años atrás había como una disposición mayor, unas ganas mayor a querer formarse, prepararse y estar dispuesto a salir a las misiones, que era lo que el Señor hacía y a lo que el Señor nos manda. Yo me doy cuenta que, claro, va como costando más en la gente, va teniendo como temores y a veces dudas y a veces es una cuestión hasta de comodidad. Yo siempre digo que a nosotros nos llegó el Evangelio por aquellos hermanos galeses, ingleses, que cruzaban el océano y que venían a estas tierras lejanas por el siglo XIX, en el año 1800 y pico, y se subían a un barco y venían con sus mujeres o venían solos a predicar el Evangelio. Y muchas veces les costaba la vida, y otras veces no les costaba la vida, pero sí el rechazo, porque las raíces de la tierra tan católicas, tan fuertes, que venga un evangélico a traer el Evangelio era algo muy fuerte. Tenemos que saber que las misiones sin duda es algo que todos en un rincón deben tener, esto es decir, bueno, yo, Señor, estoy dispuesto. Si vos alguna vez me llevás a Calamuchita o a Ushuaia o a Tandil, o bueno, tener en principio esa disposición de querer servir al Señor. ¿Y cómo se comienza? Sirviendo en la iglesia local. Aunque ustedes no lo puedan creer, comienza sirviéndose al Señor. Comienza sirviendo al Señor limpiando la iglesia, cortando el pasto. Como maestro de escuela dominical, como colaborador de jóvenes, como músicos, como directores, como ayudas. De esa manera, y se va despertando algo en la vida de la gente, donde en algún momento dice: me estuve preparando, me estuve formando, y hay un llamado de Dios que es fundamental, porque sin el llamado de Dios no se puede hacer nada. Pero a veces hay como un miedo, como un temor. Yo compartí algo allí en el retiro, después que había terminado todo, algo que le había pasado a Spurgeon. Spurgeon, un predicador impresionante, que Dios lo usaba con una claridad tremenda. Todos lo conocen a Spurgeon, ¿no? ¿Han escuchado hablar de Spurgeon o no? Levante la mano, a ver, ayúdeme. ¿Nunca escuchado hablar de Spurgeon? Sí, un predicador impresionante. La reina de Inglaterra lo llamó porque él era un hombre que era usado mucho por Dios y llegaba a multitudes y todo esto. Y la reina lo llamó y le dijo que renuncie al pastorado para ser canciller en el gobierno de ella. Y Spurgeon le dijo: no, porque usted me está ofreciendo un puesto menor. Y la reina le dijo: usted está loco.
Y Spurgeon le dijo, no, es que el galardón que yo puedo tener en su gobierno es temporal, mientras que el galardón que Dios me da por servirle es eterno. La dejó sin palabras. No hay nada más lindo que poder servir al Señor. Lo importante es que lo que hagamos, así sea uno dice tan pequeñito, bueno, lo hagamos con intensidad y con fidelidad, sabiendo que el que es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Dice que el Señor, mientras iba enseñando, iba predicando el Evangelio del Reino. Y es interesante porque uno donde va tiene que predicar el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es que Jesús es Rey. El Evangelio del Reino es que Él es lo más alto. Que no es ningún hombre, que no es ninguna mujer, que no es ningún puesto, sino que el Evangelio del Reino es que Jesús es el Rey. Y Él hablaba del Padre, y Él hablaba del perdón de pecados, del arrepentimiento de pecados, hablaba de conocer a Dios. Era el Evangelio del Reino donde Jesús, que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario, vino a comprarnos y a redimirnos, redimir es comprarnos, y que compró nuestras vidas para salvarnos. Entonces, en estos eventos como el que vivimos el fin de semana, se reaviva de alguna manera esto. Se reaviva. El Señor cuenta conmigo. Consume toda hojarasca. Lléname de tu espíritu. Es esto. Mi vida dispuesta está. Pero tiene que estar dispuesta para lo elemental, no cuando el Señor te lleve a Tokio o a Miami, o tal vez no te lleve a ninguno de esos lugares, pero lo importante es ser útil en las manos del Señor en este tiempo. Que podamos llenar la casa del Señor, porque si la casa del Señor se llena, quiere decir que habrá más personas salvadas por Jesús. Amén. Dice, comenzó sanando enfermedades y toda dolencia del pueblo. No hay un problema. A veces el orden en las Escrituras, a veces el ser humano se equivoca el orden. Claro que tenemos que orar por los enfermos, claro que tenemos que orar por los que tienen dolencias, pero el orden, por eso dice Jesús, predicando el Evangelio del Reino, es que primero es Dios, que después es todo lo demás. No invitamos a la gente, venga que vamos a orar por sus enfermedades, no, venga que queremos anunciarle quién es Jesús, el Rey, y vamos a orar por sus dolencias. Vamos a orar por sus dolores, por sus enfermedades. Dice que el Señor los sanaba. Luego dice que Él tenía compasión por las multitudes, viendo que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así veía las multitudes. Miren qué importante que es la tarea pastoral, porque no hay nada más lindo que ver ovejas que tienen pastor. Lo que es triste es ver gente que no tienen pastor, que no pueden ser orientadas, que no pueden ser guiadas, que no pueden ser aconsejadas, que no pueden ser llevadas a la presencia del Señor. ¿Qué es la tarea pastoral? La tarea pastoral es esta, es la de guiar a la gente a la presencia de Dios, a que coman ese pasto que es de la presencia de Dios, que puedan ser aconsejados cuando haga falta, que puedan ser guiados cuando hagan falta. Esta es la tarea pastoral y el Señor tenía compasión por ella. Por eso a nosotros lo que nos tiene que despertar esto, cuando vemos gente que no puede ser pastoreada porque ni al Señor tiene, tenemos que tener compasión. Compasión. Algo se tiene que despertar. Y el Señor terminando dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a la mies. Obreros a la mies. Yo estoy viendo con mis ojos espirituales cada vez más cerca lo de Tandil. Y yo puedo ir una vez por semana allá y tener reuniones en Tandil, ningún problema. Pero qué lindo que en la iglesia se puedan despertar esto. Hermanos, hermanas que digan, pastor, hay que ir una vez por semana, cuando haya que ir, cuente conmigo. Ese cuente conmigo que, aunque ustedes no lo puedan creer, que me imagino que sí, lo escuchan las multitudes celestiales. Pero hay alguien que lo escucha, que es más importante que las multitudes celestiales y que es el Señor. Y qué tremendo que con cobertura espiritual todo cambia. Porque cuando hay cobertura espiritual, es una de las cosas más lindas y más preciosas que hay. Porque esa cobertura espiritual que justamente cubre para que esa obra pueda avanzar, para que esos ministerios puedan crecer y para que no sean personas descolgadas, sino con cobertura. ¿Qué es lo que ocurre en la misma iglesia? Aun cuando hay determinadas tareas y determinadas actividades y determinados servicios, hay cobertura espiritual. Cuando hay cobertura espiritual, todo es más fácil y más espiritual y más bíblico y hace que se pueda cubrir las vidas y se puedan ver los resultados. Pero decía, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Entienden? Es a lo largo de la vida. La mies es mucha porque levantamos la mirada ahora cuando nos vamos y nos damos cuenta que la mies es mucha y los obreros pocos. Tenés que saber que Dios te quiere usar como obrero, como obrera. ¿Qué? ¿Para salir a las misiones? Para salir a evangelizar acá en la puerta de tu casa. A los compañeros de trabajo, a los vecinos. Porque hay hambre. El mundo tiene hambre y no sabe de qué tiene hambre. No saben de qué tienen hambre. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana en aquel acto tremendo que le pidió agua, ustedes conocen bien los hechos, le pidió agua. ¿Y cómo me pides agua si no nos tratamos judíos y samaritanos? Si tú me pidieras a mí, le dijo Jesús, yo te daría un agua que no tendrías nunca más sed. Comenzó hablando del agua y le terminó dando una salvación inmensa y se convirtieron cantidad de samaritanos. Comenzó hablando, dame de beber. Qué bárbaro, ¿no? Qué calor que hace hoy, puede decir alguno, y puede terminar hablando del fuego del Espíritu. Alguno puede hablar cuánta inseguridad que hay, puede hablar de la inseguridad y termina hablando de la seguridad que le da Jesús a la gente. Wow. Es tan diverso el tema. Por eso a veces me temo que miramos lo que no hay que mirar. Y algo hablaré, si Dios me da luz, en cuanto a esto. A desprendernos de cosas viejas, Hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante porque Dios tiene propósitos muy altos para su iglesia. Que podamos hacer como Spurgeon. Si hace falta que tengamos que usar nuestras manos para trabajar como hacía Pablo, que hacía carpas, el apóstol, y predicaba el Evangelio, así se comienzan las obras. Así se comienzan las obras. Después que la obra crece y todo lo demás, y se puede vivir de la obra, pues se vive de la obra. Pero la obra se empieza de cero y si es necesario hacer carpas, se hacen carpas.
Y si se hace falta ser plomero, se es plomero, electricista, electricista, carpintero, carpintero, técnico, técnico en lo que sea o lo que sea. Pero que Dios pueda ver que nuestras vidas están dispuestas. Termino mencionando cómo es un taxi, vio que dice libre. Cuando el taxi está libre, dice libre, libre. Quedó eso libre. Podría haber dicho vacío, ¿no? Dice libre. Y cuando se sube un pasajero, la banderita la sube, tic, y desaparece el libre. Bueno, que el Señor pueda ver en nosotros que estamos libres para Él. Que nos subimos a su colectivo espiritual y el Señor baja la banderita. Ya estás para servirme. Qué maravilla. Seguimos un ratito más y dice, cuenta, oh Señor, conmigo. Hoy pongo mi vida en tu altar. Consume toda hojarasca. Mi vida dispuesta está. Ahora la canto bien. Cuenta, oh Señor, conmigo. Hoy pongo mi vida en tu altar. Consume toda hoja